Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar un poquitito antes, dado que ya vemos que hay personas en el internet y bueno, ya los que estamos aquí presentes, estamos también hoy un poquito temprano, un poquito antes. Entonces, no sé si me alcanzan a escuchar con la música, ¿sí? Bueno, entonces estábamos platicando un poquito y dijimos, bueno, pues vamos a poner al aire ya la pequeña plática, la introducción. El día de hoy vamos a hacer nuestra meditación sobre la misma conferencia anterior y siempre en alusión a lo que serían estos 7 días del Génesis, de la Semana Santa y de todos estos maravillosos símbolos que nos han legado todos estos grandes maestros, que realmente no hacemos muchas veces mucha conciencia de la gran labor que ha habido de grandes seres por despertar a esta humanidad. Estábamos platicando que han sido muchos los intentos, muchas las épocas en que el conocimiento ha tratado de salir a la luz para que nos podamos beneficiar todos de ese despertar, pero siempre ha sido también esa lucha constante, ¿verdad? De luz contra tinieblas. Entonces, bueno, en esta época nos toca la develación nuevamente de las enseñanzas a través de la gnosis, y es maravilloso poder tener un tiempo, sobre todo en estas épocas que se toma de vacaciones, para relajar nuestra mente, nuestro corazón, para conectarnos con esas energías. Estábamos comentando que la Semana Santa en realidad no es una fecha fija y que por lo tanto no es una fecha histórica. Si ustedes lo analizan, pues si en un día se desencarna, o en el caso de Jesucristo es crucificado, pues tendría que ser un día que sucedió y ya, pero en realidad la Semana Santa es toda una fecha que se mueve de acuerdo a lo que es el calendario solar, al calendario lunar, y que tiene sus orígenes en fiestas que se conocieron con el paso del tiempo como paganas, y que representaba el conocimiento, la sabiduría de ese pueblo, de esa conexión con la naturaleza. Luego la palabra pagano fue tomándose como algo negativo, como malo, como en contra de, y bueno, pues utilizado por intereses nada más. Pero en realidad la Semana Santa se relaciona con la luna y está considerada lo que sería la primer luna llena después del equinoccio de primavera, que cae entre el 20 y 21. Este año cayó el día 19 o se movió en lo que sería el día 19 de marzo. Entonces, en realidad todas nuestras festividades y cuestiones sacras o sagradas están siempre relacionadas con ese macrocosmos, con ese conocimiento del universo, del sol, de la luna, del sistema solar. Están relacionadas con los símbolos internos de ese camino interior, y obviamente pues la parte histórica es la que menos realmente importa, porque sobre eso es lo que más confusiones siempre hay, con que podamos comprender la importancia de esa Semana Santa como un símbolo maravilloso que antiguamente era la Pascua también. El día de hoy, Jueves Santo, lo que se conmemora es precisamente el festejo de Jesucristo con sus 12 discípulos, celebrando lo que llamamos la Pascua. De esto pues vamos a hablar después. Y bueno, es un hecho y un símbolo que quedó históricamente conocido como lo que es la Última Cena, que aquel gran pintor Leonardo da Vinci pudo pues plasmar en su obra, conocida así, con la Última Cena, y pues que es maravillosa. Ese momento de un jueves que llamamos santo es el día previo a lo que sería ya la pasión del Señor, y es como ese pacto que se realiza
entre Cristo y sus apóstoles y la humanidad. Es como ese pacto de ayuda a la humanidad. Es ese pacto de apostolado donde las partes del ser se fusionan al Cristo íntimo y se proponen servir a la humanidad. Esa última cena pues está también muy explicada por el maestro Samael y ya en otra ocasión podremos platicar un poco. Él lo explica en una forma muy profunda en lo que él se conoce, inclusive él lo llama como el Hamlet soy del ser, es decir, la sangre del Cristo en los mundos internos realmente es algo que nosotros tenemos que tomar como un alimento espiritual, y a nivel de símbolo funciona como ese pacto, ¿verdad? Todos muchas veces decimos amar a Jesús, a Jesucristo, pero a la hora de la verdad son muy pocos los que en realidad pueden hacer ese pacto con ese Cristo interior, porque hacer un pacto con el Cristo es dedicar una vida al sacrificio, al trabajo interno, a la purificación, a la regeneración total, que incluye la ayuda a la humanidad. Entonces es un día maravilloso, ¿no?, que recordamos como la última cena. El Maestro Jesús históricamente dice así, ¿no?, que cuando nos reunamos 2 o 3 en su nombre, ahí estará su fuerza, ahí estará Él. Y en esta época más actual, el propio Maestro Samael nos dice, pues, aquella pareja que transmuta sus energías, aquel matrimonio que es eje de un hogar, aquel padre de familia, bendiga simplemente sus alimentos, o el pan, el vino, en este caso el jugo de uva, ¿verdad? Porque el vino que tenemos hoy pues no es vino como antes, el jugo de uva y el pan, y entréguelo a su hogar, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros puede también, en un estado de meditación, tomar ese pan y ese vino, que está muy asociado también a lo que se platicaba en una de las conferencias que nuestro amigo Víctor vino a dar sobre ese ritual Pancatatua, ¿no? Pancatatua se pronuncia, Pancatatua. Entonces, simplemente la pareja que practica su alquimia, al terminar su práctica, con toda la profundidad de esa fuerza espiritual, se pone de rodillas, bendice su jugo de uva, su pan, y en remembranza de esa última cena, en remembranza de esos átomos crísticos que hay que tomar, esos átomos crísticos se impregnan en ese jugo de uva, en ese pan, y entonces uno recibe el alimento en los mundos internos también. El maestro Samael habla mucho de esto y dice pues que aunque esa fuerza llega con mucho menor potencia al mundo físico, en los mundos internos, astral, mental, vital, etcétera, causal, el ser de cada uno de nosotros está oficiando, ¿verdad? Él es el sacerdote verdadero, Él es el ser de cada uno de nosotros, Él es el que está en ese pacto con su Hijo, el Cristo. Entonces, pues cuando nosotros recordamos un momento así en la intimidad de nuestro hogar, estamos también conectándonos a nuestro ser, quien a la vez está pues también buscando, luchando por levantarnos. Entonces es muy hermoso también todo esto. Digo, tampoco hay que caer en fanatismos, tampoco hay que caer en formalidades nada más, porque recuerden que cuando caemos a la letra muerta, pues podemos seguir esperando, como se dice, al profeta Elías, que va a traernos al Mesías, que ese era el símbolo de la Pascua antigua, y pues Elías ya vino en la forma de Juan el Bautista, el Mesías ya vino, el Maestro, en la forma de Jesús, el Salvador, el Cristo.
y muchas veces uno puede seguir esperando, ¿verdad? Esto es un trabajo interior, esto es algo que debemos realizar adentro y que tiene como fundamento y base nuestra transmutación, nuestra muerte de los agregados psicológicos y la ayuda a la humanidad. Una vez que vivimos eso día con día, con nuestras imperfecciones, pues cuando el ego nos gana, somos feos, o yo por lo menos así me veo, pero estamos en esa lucha. Entonces podemos tomar de nuestras propias manos, en pareja, en el hogar, o como solteros, a nivel de lo que cada uno pueda recibir con humildad, ¿verdad? Ese jugo de uva y ese pan, pues bendiciéndolo, bendecirlo y tomarlo. Pues hoy, eso que nos enseña el maestro por ser Jueves Santo, ¿verdad? Repetimos, no estamos sentando ningún dogma, ningún formulismo, es algo que de corazón se debe de sentir. Entonces, pues, no estamos solos, no lo estamos, tenemos que pedir siempre ayuda a nuestro ser. Y si todos están ya listos también en internet y no hay ningún comentario, podemos apagar las luces y pasar a nuestra meditación el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos a ponernos en una posición cómoda. Creo que todos, pues, por tratarse de un día especial, el simple hecho de que las personas tengan un sentimiento espiritual da una fuerza a nuestra humanidad. El simple hecho de que una persona tenga un momento en su fe, sea la que sea que profese, el solo hecho de que haya un momento espiritual da una fuerza y una energía más importante. Entonces, no importa la religión que se profese, lo que importa es que tengamos un momento de serenidad, de paz, de encuentro con nosotros mismos. Incluso podríamos decir que la palabra vacación o vacaciones viene del latín vacans o vacío, y era más bien una terapia en la antigüedad. Era vaciarnos, era buscar ese vacío interior, dejando la inercia del diario vivir, los problemas, el estrés. Así que bueno, vamos a, puestos en una posición cómoda, a cerrar nuestros ojos. Y tener muy abiertos los ojos de nuestra conciencia, los ojos de nuestro corazón, la fuerza de nuestra conciencia. Vamos a dejar que se impregne en nuestro cuerpo físico, en nuestras emociones y en nuestra mente, esa energía espiritual, eso que nos conecta con nuestro ser interior profundo. Inhalamos por la nariz, 1. Exhalamos, 2. Por la boca. Inhalamos por la nariz, 1. Exhalamos, 2. Inhalamos. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.
este instante entramos en meditación, amigos, hermanos, todos juntos. Entramos en meditación, haciendo una primera reflexión. De entre el caos de la ignorancia, de entre el caos de la inconsciencia, estamos entrando al primer día de ese Génesis, valorizando, revalorizando en este instante si estoy comenzando a apartar la luz de las tinieblas. Porque nuestro ser interior dice: apartad la luz de las tinieblas. La luz es conocimiento. Ahora sabemos que dentro de nosotros existe luz y también tinieblas. Cuando estamos identificados, esas tinieblas nos envuelven. Y viene el sabor del caos, del ego, ya sea la ira, el orgullo, la distracción, a nivel de cualquier defecto. La conciencia es luz, es verdad, es sabiduría en el grado que se encuentra. Meditemos entonces si tenemos ya claridad de separar la luz de las tinieblas. Si podemos llevar luz en todo un día de nuestra vida. O si todavía está mezclada esa luz con esas tinieblas. Cada uno entra en meditación. Si la enseñanza de este trabajo psicológico todavía es como un pasatiempo, como un conocimiento intelectual, pero no estamos separando esa conciencia del defecto psicológico, entonces ese primer día quedaría frustrado. En el fondo del corazón, tú lo sabes. Tú lo sabes en conciencia. Sabes
cuando le das alimento al ego y cuando eres capaz de separar la conciencia, autoobservándote. Autoobservémonos en este instante. Y llevemos luz a la comprensión de que la raíz de ese caos se encuentra en las energías creadoras. Y que solamente podemos avanzar en este camino cuando separamos las aguas, lo denso de lo sutil. Cuando las aguas inferiores son separadas en ese segundo día de las aguas superiores. Por eso vamos a concentrarnos en nuestras gónadas creadoras, masculinas o femeninas según sea el caso, y vamos a hacer vibrar esas glándulas que son la fuente de la vida misma, mantralizando el mantra M. Mientras continúan mantralizando, vamos reflexionando, vamos meditando. Si una vez que hemos conocido esta doctrina, esta luz, estamos dispuestos a consagrarnos
a esa separación de las aguas inferiores, de las aguas superiores. Si estamos dispuestos a cambiar las aguas negras de la pasión desordenada, de la energía expulsada, que es identificación, para purificarlas en aguas blancas, y cueste lo que cueste, entrar por el camino de la castidad científica, de la transmutación, del no derramar las energías creadoras, del matrimonio perfecto, o siendo soltero, de mantenernos transmutando, sublimando, hasta que el ser nos haga llegar a la pareja que por ley nos toca. Mantra S dirigido al coxis, toda esa energía generadora, regeneradora, la lanzamos a esa iglesia de Éfeso, a ese coxis, a ese chakra muladhara, donde se halla dormida la energía de Kundalini. Y amanecemos al tercer día, en ese símbolo vivo, aquí y ahora, en este instante. Pedimos, suplicamos internamente a nuestra Madre Divina, Isis, María, Isoberta, Cibeles, Estela Maris, Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo, que produzca frutos de ese árbol de la vida, de ese árbol del bien y del mal, que anhelamos regresar a ese paraíso perdido, a esa tierra santa de donde fuimos sacados,
Y dijo el ser, y dijo Dios, produzca la tierra árboles, y den frutos, y se multipliquen los frutos, como se multiplica el ser con todas sus virtudes, con todas sus capacidades. Imaginamos que ese fuego transmutado, que esa energía transmutada a través del fuego asciende por la columna vertebral en su camino de Santiago hasta el corazón. Mantram Iya O. Entramos a ese cuarto día. A esa búsqueda anhelante de la creación del sol y la luna, como luceros que alumbran nuestro firmamento psicológico. Reflexionamos sobre nuestra luna psicológica actual. Entramos en meditación revisando nuestra falsa personalidad. Observamos cuál es nuestro centro de gravedad, nuestra personalidad que esconde, que guarda y manifiesta todos los defectos psicológicos, pero envueltos en una máscara. Observamos entonces nuestra personalidad, sobre qué defectos psicológicos se mueve, cuáles son los ejes de nuestra falsa personalidad. ¿Estamos preocupados siempre por el qué dirán?
Nos da miedo actuar con la verdad, con la justicia del ser, por miedo al que dirán. Nuestra falsa personalidad está envuelta de egos buenos, finalmente lo único que cuidamos es nuestra imagen, nuestra falsa imagen, que es la falsa máscara. Y sí queremos la enseñanza, pero que nadie se entere que busco transmutar mis energías. Me da vergüenza reconocer ante los demás que busco un trabajo interior diferente. Escondo mis pensamientos negativos en esa máscara, que nadie se entere lo que realmente soy. ¿O es mi personalidad en otros momentos, la de la fiesta y los amigos, donde sigo la corriente al mundo, donde hago bromas, utilizo palabras disonantes, cuento chistes de doble sentido, me permito dar rienda suelta a algunos defectos? ¿O es la falsa personalidad del fútbol, de la novela? ¿Sobre qué gira mi vida? ¿O me escondo en el trabajo y en las responsabilidades, diciendo no puedo servir a la humanidad, no tengo tiempo? ¿O es la falsa personalidad engreída que no tiene vergüenza y se muestra con presunción, con vanidad, con competencia? Crear la luna psicológica significa que nuestra vida comience a girar en lo íntimo de nuestro corazón, alrededor del trabajo interior. En cada momento, la autoobservación como lucha y estandarte, la muerte de nuestros defectos, como amor y fuerza, la ayuda psicológica a nuestros semejantes, en el ejemplo de nuestras vidas. Aunque se rían al principio, crear la luna psicológica significa estar comprometidos con toda nuestra voluntad a cuidar las aguas de la vida, nuestras energías creadoras.
a ser un caballero o una dama que en forma invisible, sin que nadie se dé cuenta, muchas veces estemos poniendo ese punto de diferencia, como un San Francisco de Asís, donde haya rencor, pongas amor. Donde haya crítica, pongas esperanza, pongas comprensión. Donde dos están peleando, seas la fuerza. Y el sacrificio para que se reconcilien. Crear la luna psicológica nos da la capacidad de ir creando al sol los cuerpos solares que bajo la transmutación van a cristalizar las diferentes sales, las 12 sales de nuestro cuerpo, precisamente en esos cuerpos superiores. Para que pueda dejar de engañarme de mi mente, de mi mundo de vanidades, para que pueda ver con claridad los mundos internos, para que nadie pueda más engañarme, para dar comienzo a ese trabajo del 5.º día. Entramos en meditación, escogiendo el defecto psicológico. De en medio de esos animales y peces, dominar esos peces, esas aguas de la vida, dominar esos animales, ser reyes de la creación. Entramos en meditación con el defecto psicológico específico que sentimos necesitamos en esta noche trabajar. Aunque hayamos visto muchos defectos, escogemos uno y entramos en meditación. Buscamos su análisis y comprensión. En conciencia comprendemos inmediatamente lo irreal del ego, el engaño del ego, lo innecesario de vivir protegiendo ese ego a través de esa máscara. Lo desgastante que es vivir con egos, con este defecto en particular. La pérdida de tiempo que nos provoca este defecto, porque nos lleva a discutir, a perder tiempo, a perder la vida.
En conciencia nos damos cuenta que no es tan difícil reconocerlo y renunciar a él. En conciencia comprendemos que al morir no podemos seguirlo cargando, que esto se acaba, tiene su principio y su fin, esta existencia. Y que no vale la pena quedarse reprobando el mismo examen una y otra vez. En conciencia anhelamos la liberación, la libertad de volver a amar, de volver a sonreír, de volver a ser felices, de recobrar nuestro reino perdido. Y con toda humildad, sabiendo que no somos merecedores, pedimos, suplicamos con todo fervor a nuestra Madre Divina, a nuestra Virgencita particular, Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo. Ella que contiene todo el misterio de la creación. Nos ayude a eliminar este defecto, nos perdone por haberlo alimentado tantas vidas, tantas existencias, tantos minutos de nuestra vida, tantas horas de nuestra vida, tantos días, tantos años. ¿Y para qué? El resultado no ha sido positivo. Apostamos al diablo interior y ahora nos tiene amarrados. Apostamos por el ego en lugar del alma y tenemos las consecuencias. Pero hemos aprendido tenemos conciencia de la felicidad porque la perdimos con el ego. Pedimos que muera, que se desintegre, que se vuelva polvo, porque polvo es y en polvo ha de ser. Mantram Krim. Krim.
visualizamos en este instante a nuestra Madre Divina. En su vientre, ese fruto precioso, ese Cristo interior. En ese momento del alumbramiento, en ese nacimiento interior. Gloria, gloria al Hijo de Dios. Invocamos y pedimos con toda la humildad que si este ha de ser el templo de ese Dios vivo, por la transmutación, por el camino, que pueda nacer ese Salvador. Ese Cristo de esa Madre pura. De esa castidad. Y como los antiguos aztecas decían, que aclare, que amanezca. El sexto día, podamos algún día recuperar nuestra forma original, ser a imagen y semejanza de ese ser interior que a través de nosotros se pueda expresar, ser su instrumento. Y algún día entrar a ese séptimo día para poder descansar. Porque estamos cansados de estos defectos que producen dolor, sufrimiento, enfermedad, vejez, que ese niño, que ese Jesús interior pueda realizar el trabajo, entrar a esa octava superior. Y algún día sentarse a la derecha del Padre. Descansar
después de su crucifixión, de todo lo que falta por ver en esa luna oculta donde nosotros ya no alcanzamos. Esta es la disposición al Padre. Y por eso internamente decimos: ven, Señor Jesús. Ven, Salvador interior. Y deja que participemos de tu gloria. Y dadnos de beber en cuerpo y sangre, en vida y obra de tu enseñanza crística. Y por eso partió el pan y entregó el vino, las aguas rojas de la resurrección. Y con los 12 apóstoles, 12 partes del ser, está reunido el Señor. Él las organiza, Él los dirige, Él los enseña. Finalizamos pidiendo por toda la humanidad doliente. En un día como hoy podemos recordar el sacrificio de grandes seres, muchas veces por una humanidad que parece haber fracasado. Mas la esperanza y el amor de estos grandes seres por esta humanidad
nos hace comprender que vale la pena todavía luchar. Y cuando cualquier tristeza quiera hundirte, solo recuerda que todavía vale la pena luchar, porque así dieron su vida grandes seres. Damos gracias infinitas y regresamos poco a poco a nuestro cuerpo físico. Podemos ir abriendo nuestros ojos. Podemos ir también prendiendo la luz, si nos hacen favor. Sí. Sí, gracias. No sé si los que estamos aquí quieren comentar alguna cosa, con mucho gusto. Yo nada más quiero comentar que de todo este tiempo que he estado aquí en la gnosis y todo, ahora como que me llegó a lo más profundo de mi ser y pido perdón a Dios y te doy las gracias. Gracias. ¿Los demás? Gracias. Yo realmente no podría describir que estoy todavía en María o en donde me encuentro, pero agradezco mucho la oportunidad del conocimiento y pido misericordia y ayuda para continuar. Gracias. Gracias. Sí, creo que preguntaban. ¿Quieren comentar algo más? Nos salen luego las palabras. Pregunta, ¿para qué sirve el mantra Krim? ¿Por qué se dice que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Acaso los eliminó o qué? Sí, las personas que están viendo la transmisión un poquito más nuevas, sí les recomendamos mucho que abran las conferencias con el orden desde el inicio para que puedan ir comprendiendo cada vez con mayor profundidad, porque lo que se pueda contestar así en 1 minuto o 2, pues nunca va a ser igual que recibir las conferencias. En el caso de Jesucristo se dice que la pregunta es que ¿por qué murió por nosotros? ¿Algo así? Sí, dice ¿por qué se dice que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Acaso los eliminó? El Cristo representa la conciencia y el trabajo interior. Solamente la conciencia es la única que puede reconocer los defectos, por eso se dice que Él carga sobre su cruz todos los pecados de la humanidad, en este caso de nuestra humanidad interior. Es solamente el Cristo interno el que puede hacerse cargo de nuestros pecados. Por eso Jesús es una palabra que significa Salvador. Y en este caso, obviamente que Jesucristo, como maestro del absoluto, inclusive, pues eliminó sus defectos, llegó a la resurrección suprema y obviamente eliminó los defectos
no solo de la cara visible, sino de esa segunda y tercera montaña que es la cara oculta. Entonces, bueno, el Cristo interno es lo que hace, ¿verdad? Pues, es el único que nos puede ayudar a regresar a ese origen interior, ese origen divino. Podríamos decir que Lucifer nos hizo conocer la materia, el Cristo nos puede hacer regresar. Bien. Mantram Krim, pues es un mantra para eliminar los defectos en este caso. Sí. Me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el íntimo y la conciencia? ¿Cuál es el trabajo de estos dos principios? El trabajo del íntimo y la conciencia. Bueno, la conciencia es una fracción aquí en la tierra dentro de nosotros, nuestra pequeña esencia o fracción de alma. El íntimo pues es el ser, y el trabajo pues es precisamente que la conciencia se levante para que pueda regresar al ser, al Padre, como Jesús simbólicamente al finalizar su trabajo se dice se sienta a la derecha del Padre porque se fusiona con el ser, se fusiona con su Padre. Es un desdoblamiento simplemente del ser aquí en la tierra que ha quedado atrapado en la materialidad, dormida la conciencia, pues necesita regresar a su Padre, a su ser. En nuestros corazones sentimos su amor fraternal, desinteresado y puro, que el Altísimo los colme de bendiciones. Igualmente a ustedes, que el ser nos lleve de la mano por ese camino de la estrella y algún día la encontremos. Que pasen todos buenas noches, que podamos profundizar en nuestro hogar, pues son meditaciones cortas, cada uno puede hacerlo en su hogar. Buenas noches. Buenas noches.